Josué capítulo 3, vamos a ver algo muy importante. Creo que estos días, creo que el jueves estuve diciendo un poquito, tirando las primicias sobre los ministerios que conducen la obra de Dios entre los hombres y la conducen con revelación, tan importante en un tiempo de hoy que necesitamos tanta revelación en este país, incluso que necesita ser guiado, conducido. Y siempre recuerdo a José entonces, que fue un conductor de un pueblo que nacía, y Dios lo llevó a él para que sea un hombre de acabadas intenciones ministeriales en su principio, y él habría de conducir el nacimiento de Israel prácticamente, o un pueblo de Dios. Vemos a un Moisés también conduciendo en el desierto a un pueblo tremendo. Josué lo hemos visto. Pero quiero esta mañana ver también sobre los ministerios que Dios siempre levanta de su pueblo. Él no ha parado de transformar hombres en ministerios y mujeres también con ministerio. Así que en esta mañana, al mirar Josué capítulo 3, veremos un poco sobre la trascendencia de los ministerios. Imagínense que hoy, por ejemplo, si vemos en los anales humanos, se están dirimiendo candidatos para octubre, por ejemplo. La elección de este día en el país no genera ningún cambio, solamente matices de los cuales nos llevarán a entender que en octubre se podrán elegir los candidatos que hoy surjan ganadores en estas pasos. Nuestro hijo Cristian está en este momento en alguna mesa de escrutinio, lo han llamado y ahí está, ya van 2 o 3 años o 2 o 3 veces que hace estas cosas. Esa es la razón por la cual se encuentra acá hoy en la mañana. Es importante lo que vamos a hacer a la tarde nosotros. Si usted tiene que hacerlo, hágalo, no se abstenga. Pero cuando se eligen en el próximo mes de noviembre, de octubre, y por qué no hoy, como primicias, se eligen funcionarios que llevarán distintas carteras de ministerios para que el país tenga mejoras en sus conducciones. Uno trata siempre de elegir las mejores personas, las personas probas, de probada dignidad, jerarquía, también tiene que ver, porque ellos conducen las distintas carteras ministeriales que hacen transformar un país, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ministerios, nosotros también es importante en el ámbito espiritual, son los que conducen la obra del Señor. Dios se ha levantado y siempre levantará hombres y mujeres para conducir su iglesia. Y nada mejor que Josué capítulo 3 para entender algunas cosas que yo con ustedes quiero leer en este momento. Y antes de leer, bueno, también saludar allá, en el fondo tengo un querido hijo de la casa también, Daniel Fernández. De él yo hablé muchas veces, ¿se acuerdan que yo siempre decía que también tuve un primer discípulo? Él fue. Si bien ya no es un discípulo nuestro de la iglesia por ahora, pero es un discípulo del Señor, o es un marcado por el Señor. Dios te bendiga, está con algunos de sus hijos, de los 4 hermosos que él tiene. María, su esposa, están en Bolivia ahora. Así que me alegró en la mañana. Yo le decía al Señor, no sé si Ángel estaba o alguno que me escuchó orar: Señor, hoy quiero ver a alguien que de pronto nos pueda sorprender, que si bien no es parte de la iglesia, aunque lo es también, pero alguien que hace tiempo que no podemos ver. Así que cuando me levanté de la oración y lo vi acá, la verdad que me alegraste, Daniel Fernández. Dios te bendiga con tus hijos. Fue uno de los primeros, si no el primero, cuando construimos todas estas cosas, cuando esto ni siquiera estábamos en la cocina. Y bueno, y le hemos enseñado los primeros recursos espirituales. Y siempre nos hemos visto por el centro, por la ciudad,
y siempre lo invitaba yo a venir a su casa. Esta es su casa. Hasta en la radio trabajaste conmigo una vez. Estábamos en Radio Pinamar, no, en Radio Génesis, y ella también lo llevaba a veces. ¿Te acordás cuando te dije que decir unas palabras por radio? Y no quería hablar, Daniel. Y yo le insistí y le digo, aunque sean 2 palabras. Habló media hora. Ni el cura se salvó. ¿Te acordás? No lo podía parar. Hasta el cura cobró, me acuerdo. Después yo pidiéndole disculpas al cura. Pero con razón, hablando de buscar al Señor. Lindo, Daniel. Muy bien. Han pasado los años, pero los chicos creo que han pasado también por las escuelitas, sus hijos. Y nunca es tarde para volver, nunca. Y aún como hijo de esta casa está abierta para vos, como para cualquiera que desee servir al Señor. Así que para mí, después de unos años, como familia incluso, es un honor tenerte. Me gusta decirlo porque vale, te trajo el Señor en esta mañana. Y también para escuchar estas cosas, también acá vamos a leer. Capítulo 3 de Josué dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, y quiero que preste atención a todos estos datos porque para mí este capítulo 3 de Josué es uno de los más intensos y ricos que yo he podido hallar en todas las escrituras, por lo que dice, por lo que emana de este capítulo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, es decir, el arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Este es el arca que hemos estado mirando estos días, jueves, ¿no es cierto?, tan lindo, y les aseguro que el próximo jueves vamos a empezar a ver algo que tiene que ver con lo que hemos dejado de mirar el jueves, pero vamos a empezar a mirar sobre el tabernáculo. Algunos me han pedido, en la familia especialmente, ¿por qué no hablar un poquito más de esto que acabo de terminar? Y bueno, digo, mira, vamos a arrancar, vamos a continuar con algo que tiene que ver con lo primero, que es el tabernáculo y todos los detalles previstos, y el altar y demás. Eso lo empezaremos a mirar el próximo jueves, ¿no?, a modo de estudio. Pero este arca que estamos mirando acá en el verso 4, o en el capítulo 3 de Josué, es el mismo arca que nos tuvo a coro sosteniéndose estos días de enseñanza, los días jueves, ¿no es cierto? Es decir, entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis al arca. O sea, tenéis que mirarla de lejos. Verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, del que estábamos mirando los jueves, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Siempre el arca tiene que ir delante. Entonces Jehová dijo a Josué, delante de tu ministerio incluso, delante de tus sueños, amigo, delante de tus anhelos, delante de tu presente, delante de tu futuro, delante de tu estudio, delante de tu progreso. Amén. Siempre tiene que ir el arca adelante, nunca detrás, y mucho menos a los costados, siempre delante. Desde este día, le dice el Señor a Josué, a su ministerio, a su ministro: comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, y se lo recuerda, así también estaré contigo. Verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, es decir, en la mismísima ribera, en la orilla. Verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor
de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Recuerde, el arca va siempre delante de todos, incluso hasta también de los sacerdotes, pero va delante, la presencia del Señor. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas, verso 13, de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cuándo acontecerá? Cuando los pies de los sacerdotes, levitas sacerdotes, o sacerdotes levitas que trasladan el arca, pisen o posen los pies en las aguas se detendrán y se van a abrir en dos montones, uno de cada lado. Esto me hace imaginar un poco a lo que también aconteció, aunque en otras circunstancias de combate, en el paso del Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Acá no iba a haber ningún combate, absolutamente nada, simplemente era un paso obligado y que tenía que generarse la misma proeza o el mismo milagro como de pronto aconteció en aquel evento del Mar Rojo. Y aconteció, verso 14, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, ¿cómo? Delante del pueblo, llevando el arca del pacto a cuesta, inclusive, o a cuestas de los hombros de ellos. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, miren, están todos los ingredientes paso a paso, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha o de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Verso 17 y último. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio, ya no en la ribera del Jordán, firmes, seco el piso, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y yo pudiera acortar un poco más después de este punto que hace terminar el capítulo. Y una vez que pasó el pueblo y los sacerdotes se fueron del medio del río hacia la orilla rumbo a Jericó, las aguas se volvieron a juntar. Es decir, mientras estaban los pies de los sacerdotes en el medio del río, las aguas estaban detenidas. Cuando el pueblo pasó y salen los sacerdotes transportistas del arca, las aguas vuelven a juntarse, y ahí termina la historia. Hermanos, qué historia, ¿no? Lean en su casa detenidamente, paso por paso, y esto es algo increíble. Por eso digo, para mí es uno de los recursos bíblicos más gloriosos, y hasta diría, sin exagerar, casi espeluznante, de que Dios puede hacer las cosas matemáticamente, sin errarle, y queriendo usarnos a nosotros, en este caso a Josué y a sus sacerdotes y a su pueblo, para hacer proezas. Y esto no ha cesado hoy para nosotros. Por eso digo, reitero, los ministerios conducen, y con revelación conducen la obra de Dios que está entre los hombres. Por eso es importante tener ministerios. Y es importante que también usted esté deseando tener un ministerio. ¿Está escuchándome? Por ahí empezamos como guitarrista, comenzamos como un cantante. Yo comencé como un payaso, me acuerdo. Cuando era, en serio, ¿cómo es? Era nuevito en la iglesia de Mar del Plata, lo primero que hice con Mónica me hicieron disfrazar de payaso. ¿Cómo trabajó el orgullo del Señor? Yo de payaso, imagínense, siempre ganando folclore, estando por ahí, y de pronto un día me visten de payaso, y claro, estaba tan bien pintado que algunos amigos de Mar del Plata no reconocían mi cara. Yo lo único que quería que me pintaran bien, para que no me reconocieran, imagínense. Y cuando un día me hacen disfrazar, me vistieron como Elías para cantar mi primera canción en la iglesia, una representación. Así que necesitamos un Elías. ¿Y a quién miraron para ser Elías? A mí. Entonces me pusieron una barba blanca,
de vuelta, el payaso delante, ya estaban mis tías adelante, los amigos, la gente se reía así, y yo salía detrás de un cortinado, trabajando, Dios me orgullo, yo tenía que hacer de guía, y yo tenía que cantar una canción. ¿Y qué pasó ese día? No andaba el playback, y tenía que cantar la canción, y bueno, le vamos a cantar a capela, no, ahí está la guitarra eléctrica. Así que es la única vez que se registra en la historia a un Elías cantando la canción con guitarra eléctrica. Imagínense la payasada. ¿Qué lo hizo? ¿En serio? Debo tener una foto por ahí. ¿Está la foto? Bueno, después vamos a poner en pantalla para que usted vea el Elías del cual está delante de ustedes hoy. Hemos hecho cada cosa tan linda. Es decir, cada cosa que hemos podido hacer, hicimos de todo. Hemos vendido empanadas. ¿Cómo me costaba a mí vender en la calle? Me costaba. ¿Y cuántas veces salí con la canastita de pastel ofreciendo, ¿no es cierto? Porque había que hacer alguna cosa en la iglesia. Dios me hacía exactamente hacer lo que a mí nunca me gustó hacer. Eso no hace. Porque yo estaba trabajando con alguien que había de postularse, yo no lo sabía, pero Dios quería postularlo, no en las pasos, sino paso a paso en la vida, postular para que fuera un ministerio de Él. Y tenía que aprender algunas cosas, y hoy incluso sigo también aprendiendo otras cosas. Cintia, mi hija, decía, ella está experimentada en paciencia. A mí lo que más me falta. Veo que sigue trabajando cosas el Señor. En algunos más, en otros menos, en aquel le falta esto. Siempre adolecemos de algo. Pero Dios quiere levantar de su pueblo ministerios. ¿Me están escuchando? Y ministerios, reitero, no por el rótulo, eso no hay una exigencia en cuanto a eso. Ministerios para que conduzcan, pero con revelación, la iglesia. Días atrás, no sé si tuve un sueño. Yo no soy de soñar. Pero ya que lo soñé, lo voy a contar. Se lo comenté a Mónica. Soñé que me presentaba delante de esta iglesia, pero que era la nueva iglesia, bien larga, ¿no? Tenía tantas cosas acá, pero el largo era indefinido, no sé, como si fuese el tabernáculo de Mar del Plata, algo más grande. Y estaba delante de 1000 personas. Pero yo no era un invitado, yo era el pastor de esa iglesia. Y era acá en Pinamar. Así que yo le decía a alguien, estamos delante de la iglesia, de la nueva iglesia, digamos, en cuanto a los frutos que tanto tiempo se esperó. Pero yo no estaba solo en ese lugar, estaba con muchos de ustedes, y que ustedes no solamente eran los que servían a la gente, sino que ustedes eran ministerios también. Había ministerios surgidos dentro de la iglesia. Y esto es lo llamativo del sueño. Cada uno con un ministerio, porque la iglesia necesita ministerio para conducir. Así como un país necesitará, yo toque a los ministros que están ahora, los que en ejercicio de sus funciones puedan obrar de oficio y puedan trabajar para beneficiar el país en su totalidad. Y reitero, y en octubre y en el 19 votaremos para que se levanten nuevos ministros o sean ratificados los que están, pero para administrar los bienes de la sociedad se necesitan buenas personas, buena gente que tengan, que sepan del tema. Y cuando venimos a estos casos tan particulares como por ejemplo hablar de ministerios en la iglesia, se necesitan. ¿Están escuchando? Dios no quiere llenar gente en este espacio, por ejemplo, solamente para que ustedes puedan escuchar a alguien hablar hasta por los codos. Ni tampoco Dios quiere que estemos acá para escuchar con la elegancia con que los chicos cantan toda la mañana. Si bien es importante cantar, pero más vale que lo es. Y es importante estar sentado para escuchar a alguien como, sí, también lo es. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos une para prepararnos, porque tienen que surgir de nosotros ministerios. Amén. Ahora, el ministerio no se hace en función de que de pronto dice, bueno, yo me postulo para tal. No, hay un trabajo de parte del Señor, hay toda una preliminar hasta llegar a este versículo, como por ejemplo le dice el Señor a Josué, antes de que mojen las aguas del río tus pies, voy a hacer que te reconozca todo el pueblo. Hasta allí Josué no había sido reconocido. Lo que hasta allí Josué había tenido era todo un trabajo de parte de Dios para con él. Había sido trabado, había sido trabajado, había sido la mano derecha, no sino ante un buen discípulo de Moisés, pero no había habido ningún tipo de reconocimiento. Ahora Dios quería hacer reconocer, y cuando hablo de reconocimiento en cuanto a Josué, no hablo de aplauso ni nada por el estilo.
hablo de que el pueblo iba a ver realmente en la vida de Josué un hombre de tal talla de ministerio como de liderazgo. La palabra líder no existe en la Biblia. Usted no va a encontrar de punta a punta en la Biblia que hable la palabra líder, la palabra específica. No existe la palabra líder, pero todos entendemos lo que significa un liderazgo. Cuando alguien conduce la obra del Señor, estamos hablando de un perfecto liderazgo. En todo caso, tenemos que tener un perfecto liderazgo para quienes estamos ministrando las cosas del Señor. Amén. Y Dios quiere levantar entre nosotros, como lo levantó Josué, hombres que sean un ministerio tan grande, un liderazgo tan grande como, por ejemplo, para él, nada más y nada menos que cruzar un río para encontrarse con Jericó y todas las batallas que había que empezar a hacer después de cruzar el río, porque no terminaba la obra allí. ¿Se acuerdan de la historia? Venía nada más y nada menos que Jericó. Había que destruir Jericó, que estaba cerrada, bien cerrada. Es decir, después de semejante cruce, con todo este organizado cruce, porque no es salir. Veo que hay gente dice, yo salgo, Dios me tiene que cruzar sí o sí, y si no me usa yo me muero. Bueno, Dios no quiere que te mueras, porque la gente es muy sensacionalista. No sé si usted lo es. Nunca me gustó a mí serlo. A mí siempre me gustó andar sobre el pie firme. ¿Vio? Caminando. Pero hay gente sensacionalista que no es que sea mala, pero con esa, ¿cómo diría? Idiosincrasia. Yo voy igual y si Dios no me usa, me muero. Y Dios no quiere que te mueras, pero tampoco quiere que seas sensacionalista. Pero lo que Dios quiere es usarte, prepararte. ¿Está escuchándome? Hay procesos del cual no puedes tú esquivar. No podemos cortar camino cuando tenemos que pegar la vuelta. Algunos quieren cruzar camino así, ¿no es cierto? Cuando tienes que dar toda la vuelta a la manzana para llegar a donde tienes que llegar. A veces queremos cortar camino, a veces queremos que Dios no nos trague tanto a la situación, o queremos que nos pruebe solamente la mitad de lo que podemos soportar. Cuando usted se deja trabajar y se pone en la mano del Señor, Dios trabaja de tal manera que va a hacer exactamente lo que Dios espera hacer de usted y no lo que usted quiere que Dios haga de usted. Dios va a hacer las cosas exactamente como Él las ha permitido y las va a hacer ante su diseño, y así como Él lo estipuló, es así como lo va a hacer. No lo va a hacer como yo deseo que Dios lo haga en mí, lo va a hacer como Él desea hacerlo en mí, y yo deberé, bueno, no sé, dejarme llevar en sus manos. Tendré que orar más, tendré que ser más paciente, como esta mañana hablábamos. Pero de hecho, vuelvo a la palabra, los ministerios, yo quiero que le quede bien en claro a usted, conducen la obra del Señor. Nosotros no manejamos la obra del Señor solo porque nos encantó hacerlo, solo porque tengamos las agallas para... Hay gente que tiene muchas agallas para hacer la obra, y yo los aplaudo y rompo mis manos para aplaudirlo, es verdad. Hay gente que no le teme a nada y ama a Dios, pero no necesitamos solamente las agallas. Necesitamos tener un cronograma, un organismo. Necesitamos tener una guía, un panorama, un mapa de ruta. ¿Me está escuchando? Es decir, las agallas no siempre van a servir en estos casos. Ahora, también dije que en estos ministerios necesitan revelación para conducir la obra de Dios. Y la revelación es sinónimo de transformación. Cuando hay líderes, cuando hay ministerios, transforman a la gente. La transforman, no lo hacemos nosotros. La hace el Señor a través de sus ministerios al pueblo. ¿Está escuchando? Hay transformación. Cuando todos lo hacemos en esa guía maravillosa, en ese orden, aunque siempre cometemos errores humanos, pero los errores humanos no agreden para nada, no empacan, no entorpecen, no ponen sobre mantos oscuros o grises nuestros errores humanos. Cuando vos y yo ponemos en línea todo lo que Dios está queriendo decir al pueblo a través de sus ministerios. Porque nadie puede dudar que en este capítulo 3 de Josué, seguramente en estos 17 versículos, habrá habido tantos errores para poder comentar toda la mañana. Porque ¿con quién estaba también Dios tratando en ese sentido? ¿Con quién? Con personas, ¿o no? Humanos. ¿Josué quién era? ¿Quién eran los levitas? Lo veíamos todos estos jueves. Eran mortales. ¿Se acuerdan las expresiones
sacerdotes que por motivo de la ley no podían tener no era más que sombra de lo que había de venir, porque había un problema en el liderazgo de los levitas arónicos que sufrían la muerte, y el que sufre muerte es porque adolece de muchas cosas. La muerte acaba con todo, había que comenzar de nuevo, y acá pasa lo mismo. Usted tiene que hacer uso de su juicio, de su razón, para poder interpretar que en este capítulo 3 que hemos acabado de leer, seguramente habrá habido luchas, habrá habido, como dijo recién, me gustó, un batallón, y no batallón por el ejército, sino batallón por la bataola, por las batallas. Lo puse en esos planos, creo, ¿no? No batallón por los escuadrones. Se le llama batallón a un escuadrón o a varios escuadrones. Pero mi hermana quería decir batallón por las batallas. O sea, era una gran bataola de problemas. ¿Y quién no ha tenido un batallón o una batería de problemas mientras estamos queriendo cruzar un Jordán? ¿No es cierto? Todos tenemos esas circunstancias, porque como alguien dijo, o lo dijo Graciela, o no sé quién lo dijo esta mañana, cuando quieres tú inmiscuirte en cosas importantes, y estas si son de Dios, no te va a ser nada sencillo. ¿A quién le fue sencillo un día tratar de meterse en los pronósticos singulares de Dios? A nadie. A nadie. Pero un ministro, un hijo de Dios, tiene que empezar a tener revelación del Espíritu. Revelación. Y alguien que tiene revelación transforma. Si vos tenés revelación, transformás tu casa. A veces los padres deberían transformar a los hijos, pero acá hay hijos que están llamados a transformar a los padres. Puede también pasar. Se dice en la Habitué que lo lógico es que los hijos entierran a los padres. Lo que no es lógico es que un padre entierre a sus hijos. ¿Es verdad o no es verdad? Yo espero, ojalá, señora madre, mi deseo, que algún día ellos me sepulten a mí. Ese es el deseo normal. Pero también puede ser al revés. Dios nos guarda. Pero Dios sabe hacer las cosas. Así que si los padres no transformamos a nuestros hijos en este ambiente espiritual, Dios va a usar a los hijos para que transformen a los padres. Esto también puede pasar. Y a buena hora si es así. Hola. Recién lo decía el hermano, ¿no? Vinieron acá a un casamiento, la familia, y lo que dijo la hermana es el ejemplo de la mayoría de todos los que estamos acá, de pronto. Dios, haciendo uso de las facultades, en una fiesta maravillosa, hace tocar el corazón de tanta gente, pone una enfermedad, despierta, qué sé yo, pim, pum, pam. Y hoy, ¿cuál es la idea? La idea es que Dios pretendía que Faraón glorificara a Dios. ¿Se acuerdan la idea? Yo espero que un día Faraón abra la boca para decir, ahora entiendo que Dios es Dios y que Dios no es como el Dios que nosotros hemos inventado en Egipto. Lo que Dios buscaba en Faraón, por lo menos en él, era que Faraón lo glorificara, y así fue. Lo debancó, le destruyó el país, desjarretó sus carros, sus soldados murieron, ya lo del Ramsés, bajo las aguas del Mar Rojo, y el único con vida que quedó después de aquella tragedia para Egipto fue un hombre llamado Ramsés. Él tuvo, las últimas palabras de él fueron: ahora entiendo que Dios es Dios, el Dios de los hebreos. Era justamente lo que Dios buscaba, que Faraón glorificase el nombre del Señor. El mismo que está siendo acá honrado por nosotros en la mañana. Amén. Solo que con alabanza, con gratitud, con mercedes, con levantando las manos, contento como lo hacemos como hijos del Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Hermano querido, hoy hay mucho conocimiento conceptual cuando hablamos de revelación. Hay mucho conocimiento conceptual y está bueno. Pero lo que falta en la iglesia es la revelación. Hay mucho conocimiento, pero hay poca revelación. Porque informados, estamos bien informados todos. Usted se informa bien, ¿verdad? Yo también, de todas las cosas, de todo. De todo, de la vida en sí. Y siempre nos decimos, es bueno estar informado. Es bueno estar actualizado. Si no te actualizas, quedas fuera del mundo, si es cierto, con una Habitué. Si no estás bien informado, hoy que la internet te lleva a pasear en décima de segundo de un país a otro para conocerlo al detalle, en décima. Casi que no tenés necesidad ni de tomarte un avión para conocer otro país, que estaba tan cerrado por tan poca información. Hoy ya te informas al instante y está bueno. Así que si tú y yo no nos informamos como debiera ser, nos quedamos fuera del mundo.
Nos quedamos fuera de la transformación en este mundo tan vertiginoso que corre a pasos tan agigantados en lo cotidiano. Si no estás bien informado, los chicos, si no están bien informados, lo que no quiero decir que estés enloquecido metiéndote en la tecnología y que hagas de tu mente, quede, bueno, hasta llegar hasta quedar tu mente cautiva por esa maquinaria. Pero tenemos que estar informados. Ahora, volviendo a lo nuestro, es bueno que tengamos conocimiento, pero mayor es que tengamos revelación del Señor. ¿Me están escuchando? Dios decía que los ministerios puedan conducir la obra grande de Dios. Hermano, la obra de Dios es bien grande. Cuando hablamos de la obra de Dios no es solamente esto. La obra de Dios es muy grande. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro futuro. Cuando nosotros no estemos más algún día en este mundo y aún el mundo no haya terminado, vendrán nuestros nietos, nuestros bisnietos, en el caso mío, y ustedes, sus hijos, si no se casaron. Algún día dejaremos de ser. No podemos tú y yo llegar hasta el final de nuestra etapa de vida y no habernos preparado con antelación. Así que nos estamos preparando bien, informándonos en lo tocante a la palabra, sabiendo que Dios en los años que me da me quiere que yo me percate de saber que hay para mí un propósito del cual siempre se nos habló. Cuando vamos a un lugar, ¿de qué se nos habla sino de propósito? Van a tener la semana ahora un evento. ¿De qué van a hablar la semana? Dios tiene con ustedes un propósito. Mientras estemos comiendo, no sé qué cosa vamos a comer en el INE el miércoles, alguno va a sacar hermano, estamos aquí por un propósito de Dios. Y todos mientras comemos decimos amén. Propósito acá, vamos a la convención, ¿qué se nos dice en los 15 días? Estamos aquí porque hay un propósito, y es verdad que hay un propósito, pero siempre propósito y propósito. Y a veces de tanto, ¿cómo se dice? De impactos de palabras en cuanto a propósito, a veces ni siquiera sabemos si lo tenemos o no. A un propósito del Señor. Por eso tenemos que tener revelación del cielo. Y cuando vengo a la casa del Señor, encuentro revelación por la palabra, por la enseñanza, en el culto. Cuando estás en tu casa tienes revelación cuando estudias la palabra. Sea usted un lector de la palabra, un estudiante de la palabra. Pero estudiante en serio, ¿está escuchando? No tome 2 o 3 textitos nada más. Conozca la palabra. Dese el gusto de conocer a Dios a través de la palabra. No esté esperando, bueno, yo quiero que Dios se me manifieste en sueño. Bueno, si Dios se me manifiesta en sueño, usted es un bienaventurado. Pero cuando no es así, usted tiene la revelación por la palabra. La palabra de Dios, la lectura, lo impreso, es lo más seguro que tenemos nosotros para conocer a Dios. Usted no puede acostarse para ver si va a soñar o no con Él. Usted no puede ir a un lugar solamente decir, bueno, yo sé que Dios me llevó a esa conferencia, Dios me va a hablar, por supuesto, y bendigo su fe. Necesitamos la fe. Si vamos a un lugar, queremos que Dios allí nos hable. Pero también usted, en su habitué, cuando usted despertó un día más a la vida, usted va a la presencia de Dios en sus oraciones y va a la lectura y Dios le está hablando, le está poniendo revelación. Usted no tiene que esperar ir a unos días especiales o cuando vienen momentos súper especiales para que Dios te hable. Dios te puede dar a cada momento cuando tú interpretas ese sonido, ese vocablo con Dios a través de la palabra, de la lectura impresa. Problema número 1 que tiene la iglesia, que a veces no estudia, o no indaga, o no inspecciona, o no desentraña, nada más y nada menos que la revelación de Dios. Y algunos, a lo mejor están acá en la mañana, que solamente dependen del culto para que Dios les hable. Y no está mal su deseo, y su anhelo y su mirada. Claro que venimos al culto para que también Dios te hable. Pero si usted no hubiera podido venir hoy, por alguna razón, y se hubiera quedado en su casa, o hubiera tenido que viajar, o cualquier razón por la cual usted no pudo venir a la presencia del Señor, ¿usted se quedaba sin palabra de Dios? ¿Usted se quedaba sin que Dios le hablase? O sea, ¿venimos al culto para que Él nos hable? Sí. Pero no solamente vengo al culto sabiendo que Dios en el culto me va a hablar. Cada día me está hablando el Señor. Debo tener una relación con el Señor muy, muy estrecha, muy firme y contundente. Él quiere poner en mí una revelación. Me quiere revelar su propósito. ¿Está escuchando? Amén. Nada menos que esto. Hermanos,
y esto para quienes conducimos, y algún día cuando conduzcas tú, a veces conducir y lo subrayo, resulta ser más difícil que enseñar. Créame, es más fácil enseñar que conducir. Porque enseñar cualquiera puede enseñar desde acá. Poder desarrollar un tema, hablar. ¿No es cierto? No sufrimos increpancias porque estamos hablando, no nos permitimos la réplica. Podemos decir, enseñar, y aún sin tener margen de error, ministramos a través de la enseñanza, pero conducción es más difícil. Porque usted puede ser un buen enseñador, un buen maestro, y a lo mejor tiene problemas en su casa, no conduce bien. ¿No le ha pasado esto? Puede pasar. Usted quisiera ser un hombre o una mujer, en ese sentido, llevar los hilos de la conducción. Usted puede enseñar, tiene tanto por enseñar. De hecho, cuando ahora usted está enseñando, hay demostraciones cabales de que usted ha tenido encuentros con el Señor por lo que dice, por lo que habla, pero no condice con su conducción. Y no estoy diciendo que estamos participando de cosas del mundo, pero me es más fácil enseñar a veces que conducir. Y Dios lo que quiere es que los ministerios conduzcan. ¿Deberán enseñar? Sí, pero por sobre todo deben aprender a conducir. ¿Me está escuchando? Y para conducir necesitamos que Dios nos revele cómo hacerlo. Y si volvemos a los planos de la iglesia, Dios pone sus ministerios para que conduzcan a su iglesia. Tremendo. ¿Se acuerdan cuando Salomón le pidió a Dios allí en Reyes aquella oración de la noche? ¿Qué le pidió Salomón? ¿Para qué? Para conducir, para gobernar. No le pidió, oh Dios mío, dame sabiduría para que yo pueda ser un letrado, y de hecho que lo era. Solo basta leer los proverbios, el Eclesiastés y los cantares, y vemos a un hombre extraordinario, letrado, Salomón, su nombre. Pero le pidió a Dios, Señor amado, tenía 25 años. Levanta la mano acá los que tengan 25 años más o menos. 25, 26, 24, ¿ni más? Por ahí. Bueno. Damián, ¿cuánto tiene? 25 años. Por la edad de estos chicos levantaron la mano. Tenía Salomón para gobernar un pueblo de 2 millones de personas, nada menos que Israel. Oh. ¿Se acuerdan la voz de Salomón? Dice la escritura, Señor amado, yo soy un pusilánime. ¿Qué quiere decir este muchacho con esas palabras? Soy un inexperto, no tengo experiencia. Hoy tenemos candidatos de 30 años en los gobiernos, en los espacios políticos. ¿Y usted qué dice? Qué linda, persona joven, mirá las caruchas jovencitas. Y usted piensa, esta gente por lo menos está alejada de la corrupción. Si usted lo ve así, tiene razón. Vemos policías jovencitos con sus tachas acá, oficiales, y dicen, este muchacho tiene 25 años, está bueno. Uno ve la cara y dice, personas nuevas, lejos de la corrupción. Por un lado está bien, pero por otro lado, ¿qué es lo que ellos no tienen? De lo cual también es importante. Y si no la tienen, tampoco podrán conducir. Es decir, necesitamos ser transparentes, no solo los de 25, sino también los que tenemos más de 30. Yo tengo 60. Tengo más de 30, tengo 60, tengo más de 30. Unos cuantos más, casi 60. Sí, necesitamos conducir, necesitamos experimentarnos. Hermano, la iglesia tiene no solo el gusto y el honor, sino que la iglesia del Señor, hablando de Argentina nada menos o nada más, la obligación o la obligatoriedad de conducir los destinos de Argentina. Amén. Si me escucha un político, me candidatea para ser presidente de la nación. No se trata con una cara linda, no se trata de una cara joven, risueña. Dios bendiga la capacidad intelectual de la juventud y que pueden tener pronósticos tan lindos. Yo creo en eso también. Pero también se necesitan hombres como por ejemplo Salomón, que dijo, Señor, ¿sabes tú que yo soy muy joven? No, ¿se acuerdan las escrituras? No sé cómo entrar y salir de un pueblo tan grande como Israel, que nada más y nada menos es tu pueblo. Mire si no precisarán los venezolanos ahora un hombre que regule. ¿Cómo se conduce una Venezuela hoy? Que arde. Están llegando por semana 400, 500 venezolanos a habitar este país.
¿Cómo se conduce? ¿A los palos, a los garrotazos? No. Hay que tener una conducción, hay que guiar, hay que tener una capacidad desde acá como de corazón. Es imposible. Si Dios a la iglesia incluso no le da revelación de su palabra, ¿usted cree que con cantar las canciones de Marco Witt vamos a cambiar algo? ¿Usted cree que por mostrarle la casa, perdóneme, lo que Dios le bendijo con una casa, con auto, usted cree que diciéndole, mirá cómo Dios me bendijo a mí y me dio casa, me dio auto, en este país donde está todo quebrado, incluso la economía, la gente es capaz de escupirte en la cara? Necesitamos traer transformación como iglesia, que es una manera de nutrirnos en la presencia de Dios y Él pueda darnos esa revelación para yo impartirla. En mi caso, como un ministro de la iglesia, ustedes en la preparatoria para llegar a hacer lo mismo, y por sobre todo entre todos los que estamos acá, dar un aporte a esta sociedad de consumo que no va a cambiar si, a menos que la iglesia se ponga los pantalones largos, y podamos tener revelación a ver por dónde arrancamos. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Me está escuchando? Amén. Cuando usted vaya a tratar de... Yo no estoy hablando acá para hacer proselitismo, cuando usted vaya luego a sufragar, siempre usted no sufragó. ¿Alguno sufragó ya? Bueno, ¿vos también? Bueno, por temprano hacen bien, otro iremos más tarde. Bueno, yo voy a hacer esto cuando me pare luego de los 70.000 postulantes que tendré delante de mí. Y Señor amado, guíame. Uno ya tiene más o menos la idea, pero guíame y voy a poner la mano. Padre, bendice a estas personas de cual creo yo que pueden satisfacer cierta necesidad para el mes de octubre, pero todo en su conjunto, en este abanico de postulantes, e incluso también voy a ponerme como referente de ti para bendecir. Y encontrándome en el cuarto oscuro solo, y usted también haga lo mismo, quiero bendecir a mi país. Y quiero yo conducir mi oración, hacer una oración, así sea de 30 segundos, para ver quiénes serán los próximos, o los que están y puedan administrar como para Dios las cosas. Está en la iglesia el hecho de poder conducir y legislar. No olviden que Dios hace el ejecutivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la iglesia es la legislativa en la tierra. ¿Está sabiendo? Amén. Es decir, en la iglesia está el ámbito parlamentario. ¿Parlamentario qué significa? Parlamento. ¿Qué es parlamento? Una palabra italiana que significa hablar, hablar. Por eso en el Parlamento están los diputados y los senadores. Pues bien, nosotros parlamos, estamos en el Parlamento, hablamos la palabra, hablamos con Dios y le decimos, Dios mío, ayúdanos cómo consensuar una idea de oración para arremeter contra estas voluntades negativas, donde tenemos, por ejemplo, un país en quiebra y la iglesia es importante. Amén. ¿Se da cuenta de lo importante que es usted? Imagínense si somos importantes afuera, cuánto más también adentro, y viendo en el pasaje capítulo 3 de Josué, todos los mecanismos que resultaron ser tan favorables para un cruce exitoso. Pero tenían que mirar algo los hebreos importante. Dos cosas en el cruce. Dos. Jehová quería mostrar algo muy importante para la salud integral de Israel y por sobre todo para exaltar su propósito. La pregunta era, ¿qué deseaba el Señor que los hebreos viesen a la distancia? Porque dice la Biblia que 2000 codos de distancia entre el pueblo y los sacerdotes levitas o levitas sacerdotes que llevaban en sus hombros el arca, uno de cada tribu bien escogido, ¿no? Nunca se elige a dedo las cosas. Vení, vos vas a cantar hoy, vos vas a predicar hoy. No, nunca es a dedo esto. Cuando hay elecciones de dedo a dedos así en simultáneas, esto nunca rinde. Siempre es bueno saber a quién uno pone en el ministerio, a quién le compartimos el ministerio. Cuando seas pastor vos, Mario, o vos, Angélica, allá, sepan a qué van a poner, porque muchos van a venir de entrada a darte una mano. Ustedes serán los obreros.
Vendrán muchos a colaborar, por supuesto, ¿cómo lo atenderán ustedes de primera? Como también yo los atiendo, con respeto, con deferencia. Pero el altar, este lugar, es santo. Y no solamente que el lugar es santo, sino que vos también sos celoso del lugar donde haces unir a la gente. Ténganlo en cuenta. Cuando la gente venga con los aportes, quiero aportar, y bueno, no nos vamos de boca rápidamente, vamos mirando despacito las cosas. Queremos conducir con lealtad, queremos conducir con sapiencia, queremos conducir sin dar pasos alocados, porque ante la primera oferta, ¿quién no se va de boca? Yo muchas veces me doy de boca ante las primeras ofertas, cuando vi necesidades, en otros momentos. Hoy digo esto porque lo aprendí al paso de los años, pero sepan ustedes, aprender a conducir, Dios mío, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Qué es lo que es tuyo en todo esto? ¿Cuánto lo que tengo delante de mí es tuyo y cuánto lo que tengo delante de mí no lo es? Y Él me va a dar la capacidad de poder comprender por revelación para tener actuaciones como las que tengo que tener, como fue en el caso de Josué, en el cruce del Jordán. ¿Me está escuchando? En el verso 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. ¿Saben que un codo se medía antes? Era esto, 45 centímetros un codo, más o menos. Es un codo. 2000 codos, sacando la cuenta, que ofrece la cantidad de 900 metros, casi 1 kilómetro. Es decir, entre el pueblo y los levitas al borde del río Jordán, áspero, iba a haber 1 kilómetro de distancia. Es como que usted toma distancia de un objetivo claro, y usted lo que va a tener en principio al retirarse es un gran paneo que tendrá a la distancia de sus ojos, que no lo tendría si usted estuviese bien cerca. El paneo se achica, el paneo se agranda cuando usted se aleja en la perspectiva. ¿Está escuchando? Y yo lo que quería es que Israel estuviese bien lejos, y no tan lejos, pero bien lejos para divisar dos cosas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Bien lejos para divisar dos cosas. No sin antes, cuando de Sitín vinieron, tuvieron 3 días, 72 horas, armaron el campamento, los oficiales del ejército, los escuadrones estaban haciendo allí guardias. No era todo tan rápido, había que estudiar la tierra, había que estudiar el río, un montón de cosas, todo muy lindo. Pero luego había que retirarse a 900 metros, casi 1 kilómetro, casi 1000 metros, el pueblo de los levitas, para que vieran dos cosas. Primero, el arca. ¿Está escuchando? Amén. El arca que estábamos mirando aquí los días jueves, el arca. ¿Qué significa el arca? La presencia de Dios, primero. Y lo otro era un grupo de personas, nada más. El pueblo iba a tener a 1000 metros distante. De acá a Bunge, ¿cuánto hay? ¿1000 metros? Poco menos. 1000 metros son 10 cuadras. ¿Hay 10 cuadras de acá a Bunge? Bueno, pónganle de acá a Bunge, tal vez un poquito más, a la B5, que estuviésemos acá y la gente en la B5 mirando que allí a la lejanía, donde todo ojo puede llegar, hay dos cosas que Dios dijo: solamente pongan la objetividad en dos cosas que mostraremos en la mañana: el arca, la presencia de Dios y un grupo de personas. ¿Me está escuchando? ¿Quiénes serían el grupo de personas? Los ministerios. Yo quería que no perdiesen la mirada. Tan importante era el arca como las personas en su traslado. Y el pueblo tenía que entender la importancia de lo que se trasladaba, como la importancia de lo que trasladaban ese arca, que eran los hombres y los ministerios del Señor. Si yo no me equivoco, eso es lo que acabo de leer. ¿Usted está de acuerdo conmigo? A la distancia de dos cosas, ni 3, ni 4, ni 5, tan solamente dos cosas. El arca a los hombros de las personas, y las personas en sí mismas eran la otra vista que los hebreos tenían que mirar a 1 kilómetro distante. Y los pies de los levitas, sacerdotes, cuando pisan la orilla, es el simbolismo de la autoridad. Pisan con autoridad porque ellos conducen, pisan con autoridad, pisan en un poder de posición sin arbitrios. Es importante que usted, cuando hace algo, pida oración. Jóvenes, piden oración, no se corten solos. Muchachos y muchachas,
Esto urge decirlo así, lo pongo en estos planos de seriedad. Cuando no lo hago, estás no sé si agrediendo, a lo mejor es mucho, pero estás suplantando algo que es algo que Dios lo estableció como un parangón, que no lo inventamos nosotros, Él lo ha hecho. Si están los ministerios es para que ustedes, o yo también, yo voy y pido oración a mi pastor. Yo tengo, esto para que no saben, yo también tengo un pastor a la cual le debo. También tengo a un sinfín de pastores que son mis colegas, a la cual también yo respondo como si ellos fueran mis mayores y los reconozco como mis mayores, a la cual puedo yo ir en cualquier momento y preguntarles o pedirles oración, y ellos me van a dar acabada información de todo lo que tengo que hacer. Pero tengo por sobre todo una autoridad sobre mí, que es un pastor, a la cual me debo. Y cualquier asunto de lo que sea, aún de la parte de la legalidad, lo pongo en conocimiento de él. No me corto solo. ¿Y ustedes cómo hacen? Los que se van a casar pronto, pidan consejo. Los que van a la familia, pidan consejo. Permitite que alguien te diga si es el tiempo o no. ¿Acaso, mire, estoy hablando muy en serio esto, y hoy ya no estoy para reírme, porque a veces nos reímos cuando hablamos de los sentimientos, que hay muchos de los problemas que tienen la gente, que tiene la iglesia en la juventud, o la juventud de la iglesia. Pero hoy voy a poner unos planos de la seriedad. Debes hacerlo, porque de no hacerlo estamos cortando una hoja. Estamos tratando de borrar de plano lo que Dios ha originado como algo que debe ser previsto. Los ministerios conducen. A ver, le voy a decir algo que quiero que usted me entienda. Y si no lo entiende, se lo voy a explicar hasta que usted lo pueda entender. Los ministerios casi que pueden guiar tu vida. Sepa entenderlo. Nadie elige con quién te vas a casar, joven o jovencita. El pastor no es un casamentero, el pastor tampoco. Pero estamos para guiar, cuidado. Para conducir tu propio futuro. Para que para que tu futuro no se vea invadido por otras injerencias que se pudieron haber evitado. Y que solo no se evitan cuando no ponemos a nuestro criterio la función del ministerio que conduce mi vida en los planos espirituales. Es decir, yo obedezco al ministerio que está sobre la persona de Dios. Ha puesto personas y los ha munido de ministerios y los pone bien lejos para que yo pueda ver y divisar a lo lejos que la presencia de Dios hoy, en 2017, en este tercer milenio, recientemente inaugurado con 17 años recién, en este nuevo milenio, Dios no ha cambiado la historia ni la va a cambiar. Dios es el único que puede bendecir al hombre usando la iglesia y sus ministerios. Amén. No lo puedes interrumpir esto. No creas, porque yo no lo creo, porque la Biblia no lo dice. No creas que tenemos autonomía. Yo soy mi propio recursista. Yo puedo transmitir mis propias enseñanzas. Yo origino mis propios recursos. Esto te daría de plano fracasos contundentes, no solo para vos, sino para quienes, todos aquellos que delante de ti, especialmente familias e hijos, y toda una prosapia. Si toman eso de la autonomía, estás aniquilado, y no estoy errado en lo que digo, valiéndome por la palabra. Dios levantó ministerios. ¿Me están escuchando? Amén. ¿Cuántos dicen amén, pero en serio? Amén. Ayúdame a comprender esto, Señor. Porque ¿sabe que es un problema de comprensión esto? ¿Lo tenemos que entender desde acá? ¿O acaso no se levantaron los hijos de Coré antes de esta historia, mucho antes, ustedes recordarán? Eran príncipes de Israel, la familia de Coré. Y se levantaron contra Moisés, Aarón y María en un momento dado. ¿Ustedes recuerdan la historia? Y dijeron, ¿por qué motivo Dios solamente por ellos pueden hablar?
Después se equivocaron también Aarón y María con respecto a Moisés, otro grave problema. Pero Coré no había entendido porque no tenía comprensión, y como no la tuvo porque también no le pidió a Dios que le revelara el por qué a veces son las cosas, porque yo le dije a alguien días atrás acá, usted no tiene que preguntar por qué, usted tiene que hacer lo que Dios hace, yo también. Porque cada vez que preguntamos por qué, es porque se acentúa lo que la hermana hablaba hoy, la falta de fe. ¿Cómo entendés la fe vos? ¿Desde el plano de la razón? Olvidalo. Cuando vos pretendés buscar el significado de la fe en medio del raciocinio, más que un 10 en el Senegal, no lo podés entender. ¿Me está escuchando? Amén. Porque lo que va a surgir de tu pregunta luego que digas ¿cómo es la fe? Te seguirás preguntando, pero sigo sin entenderlo, y aún cuando sigues sin entenderlo, lo único que haces es socavar, 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 y te hundes, porque la fe no tiene explicación. Porque la fe no tiene nada que ver con la razón. La fe es un elemento tan sustancioso que lo único que te permite a ti es tomar la palabra y decir, Dios mío, yo voy a usar la fe, no sé cómo, no voy a meter en los planos de tratar de digerir desde aquí, lo voy a hacer, y cuando yo lo entiendo, cuando lo comprendo, las cosas salen. Ahora, cuando pretendí desde acá comprender la fe, no tengo resultado. La fe no se la busca por la comprensión, y mucho menos desde la razón. La fe es una actuación que te lleva, es convicción, es certeza. Si Dios lo dice, yo lo hago. Ese es el plano. ¿Está escuchando? Amén. ¿Lo va entendiendo? Hermanos, Dios no hace acepción de personas. En este caso, el capítulo 3, no tomó a los levitas para ponerlos lejos y diferenciarlos del resto. No. Yo lo único que quería es que el pueblo de Israel tuviera dos cosas para tener conocimiento y comprensión desde el cruce del Rojo, desde el cruce del Jordán, hasta toda la etapa que vendría de Canaán, porque aún no habían conquistado nada. Porque ¿qué le pasaba después del Jordán? ¿Qué había que destruir? Jericó, nada menos. Jericó. Y luego de Jericó, sí, otros países que quedarían devastados y comenzarían a tomar posesión tribal. Las 12 tribus, menos los levitas, que no tendrían una tierra tribal porque serían siempre siervos del Señor. Vivirían siempre, como decía la hermana, supeditados a la fe. Esa es otra historia para comentar. Pero ahora era importante saber que Israel tenía que mirar el arca y los que lo llevaban. Eran los ministerios. Aleluya. El pueblo tenía que tener una perspectiva en esa mirada. Y déjenme decirles que los verdaderos ministerios, hermanos, se ven desde lejos. Se ven. ¿Y quiénes son los verdaderos ministerios? Los que hacen la obra en función de lo que Dios le ha dado, que trabajaron en años, que trabajan un largo periodo de tiempo, que marcan un referente, que la han padecido, que la han pasado, pero que no han permanecido mirando al Señor. Los años han transcurrido, a José le transcurrieron los años, a Moisés, qué decirlo, los obreros de este tiempo también. Hermano, todo tiene que tener un tiempo importante. Cuando tú seas un obrero, cuando tú estés a cargo de algún segmento de la obra, es decir, de alguna, ¿cómo se dice?, de algún anexo, o un lugar, una casa donde se abre una célula, Dios te va a usar, Dios va a mandar gente. Si usted quiere abrir una puerta el día de mañana y usted viene y nos habla a nosotros, le vamos a decir, ok, tú te animas a ministrar gente, a llamar gente, invitar a gente, y el domingo te vas a la iglesia. Dios te va a usar. Seguramente vas a orar por ellos y Dios te va a responder. Dios va a hacer que se salve esa gente, Dios va a hacer que reciban el Espíritu Santo, y tú fielmente el domingo lo traes acá. Porque de no hacerlo, estarías cortando tú algo que tiene que ver con procederes. Porque no es menos cierto que Dios quiere usarte, pero Dios está preparando en ese anexo, en ese lugar, y luego quiere llamarte ministerio, porque no porque te llamó de entrada ya eres un ministerio. Hay gente que le encanta que le llamen pastor. Bueno, si querés te llamamos pastor, pero vas a tener que tener un lomo bien fuerte para recibir todos los pesos que lleva el pastor acá sobre él.
sobre el pescuezo. En serio, yo sé que acá no pasa eso, pero hay gente que le encanta, o le encantarían, los nombramientos. Yo cuando vine a Pinamar, al cabo de 7 años, me llamaron al presbiterio, en Hebrón, todavía teníamos la carpa grande, no estaba el campamento, el tabernáculo, hablo de Hebrón, para que un poquito lo que lleva más tiempo, ustedes recordarán, la carpa circense o de circo, que era nuestro tabernáculo en principio, y me acuerdo que en ese momento, después de 7 u 8 años de estar aquí en la ciudad, me llamó el hermano Roberto y me dijeron, Carlito, este año te van a nombrar como pastor. La verdad que no lo esperaba, porque yo nunca lo busqué tampoco. Y como nunca lo busqué, tuve la satisfacción de que sobre mí oraron. Por ejemplo, el hermano Julio Flores, ya en la presencia del Señor, el hermano Oscar Darawich, otro extinto, y el hermano Jorge Beach, un otrora ministerio de origen norteamericano, pero que viví mucho tiempo en Argentina, fue parte de este movimiento, ahora ya es un hombre bien grande. Era un profeta y él ungió mi vida aquella noche, una de las noches de Hebrón, después de haber estado acá ya 8 años. Yo nunca estuve detrás de una credencial ni de nombramientos, pero hay gente que le gusta el nombramiento. ¿A ustedes? Vamos. Sí, en el trabajo, que te tengan en cuenta. La directora de la escuela, por ejemplo. ¿A vos te gustaría ser el capo del trabajo donde trabajás? No lo tienen en cuenta. Hace tanto tiempo que trabajo, mirá, entró este flaquito y al año ya lo pusieron de encargado. Yo hace 20 años que estoy ni de capataz. ¿Cómo? ¿Te gustan los nombramientos? Vamos, dígame que no, que a usted no le gustan los nombramientos. ¿Le gusta o no? A ver, para los que juegan al fútbol, ¿te gusta estar más en el banco o ser titular? Vamos, decime, titular. Capaz que sos de madera, pero tenés que ser titular. No, yo de concejal suplente no voy, yo estoy para cosas grandes, no gusta el nombramiento. Dios no quiere darte nombramiento, Dios quiere darte un ministerio. Nada menos. Y quiere ponerte lejos de más para que todos observen el día que Dios te llamó para condecorarte con esa fe y con ese ministerio. Te va a poner en un nombramiento de tal talla que vas a hacer una bendición en Pinamar, en el barrio, en tu familia y donde Dios te lleve. Qué tremendo es todo esto. Las personas que estaban allí cerca del cofre, ya estamos orando, a 1 kilómetro de distancia, ¿quiénes eran? Los ministerios. Yo le había dado reconocimiento a ellos. Es como que le decía al pueblo, miren bien, ellos son los ministerios que cuando crucen el Jordán van a conducirlos a ustedes a la tierra prometida. Pero fíjense bien, ahí están. ¿Lo vieron? Es imposible no verlo, están todos juntitos a la distancia. Yo tengo un paneo, algo hay sobre los hombros, el arca. Y hay personas que son los trasladadores, los que trasladan, los mecanismos de traslado. Son personas, sí, no cualquier persona. Son los ministerios de la iglesia. Dios quiere levantar también de ustedes ministerios. No como cuando tú lo quieras, sino cuando Él lo quiere. Lo que sí tienes que hacer tú es pedirle a Dios, dame revelación de tu palabra. Dame revelación, quiero morir a tus pies. No, algunos están, pero que se salen de la vaina, quieren ocupar cargo. No me tienen en cuenta. Esto me pasa en la iglesia. Y es natural que pase, por eso lo digo así, con tanta libertad. Pero también tengo que decirlo para que usted baje un cambio, si es que esto algo pasa en tu mente, porque así no logras nada. Deja que Dios haga como quiera Él. Pero si sientes tú un llamado, sientes tú algo
algo profundo, bueno, camina tras eso en libertad, como se cantaba hoy, dando paso a paso. No te apures por un cierto nombramiento que tú, a lo mejor, estés esperando. La bendición va sobre los hombros de su siervo. Y cuando eso es así, habla de reconocimiento. Cuando tú reconoces la autoridad que está en ti, mi hermano, a ver, para que usted me entienda, yo he sido muy bendecido en los últimos 30 años, especialmente que estoy en Pinamar, en todos los aspectos. No me falta nada, en serio. Y si usted me dice, ¿dónde ha estado tu secreto para confirmar lo que dice? Respeto a mi pastor, respeto a quien me guía, le soy leal también. Porque usted puede ser fiel al Señor. Y todo el mundo es fiel al Señor. Los candidatos que están candidatándose de estar, oh Dios mío, ayúdame, quiero ser tu siervo. Miren la cruz, todos son creyentes ahora. Los de la gorra blanca, verde, roja, todos son creyentes a Dios ahora. Diosito querido, dame... Que luego a las 18 hace una somatona de favor, te lo ruego, Señor. Así que todos somos fieles a Dios. Pero una cosa es ser leal a mi pastor. Ahí está la metida de pata de los creyentes o la exaltación de los mismos. Hola. Amén. Entonces resumo. Dios me ha bendecido a mí y a mi casa, y con esta hermosa iglesia del cual usted es parte, y a mí me enorgullece ser su pastor, la verdad. Porque he sido leal a mi ministerio. Reconozco su ministerio. Amén. Y no solamente que se lo digo a usted cada tanto, sino que se lo digo a él cuando lo veo. Reconozco su vida. Y si tengo la posibilidad de irme ahora a Floresta en el próximo mes, tengo ganas de verlo para decirle no solamente a Eduardo, digo, me enorgullece ser su compañero y que usted me tome como su amigo al pastor local. Pero cuando lo veo a mi hermano Roberto, le digo, me es un gusto decirle que me debo a usted. Y el hermano dice, no, Carlito, pero yo te quiero, vos sos mi amigo. No. Sí, sé que hay una amistad, pero yo reconozco su ministerio. Ahí está mi bendición. Bueno. Se lo aseguro. Yo te pensaba, ¿dónde estará el secreto para que haber vivido por fe en tantos años, Dios los haya bendecido? Siendo leal. Aprenda a ser leal. Ustedes que son jovencitas, jóvenes, aprendan a ser. Y después en otro momento de la vida nos vamos a cursar para que usted me diga, la verdad que tenía razón, hermano. Fiel a Dios, ni hablar, pero leal a quien se sugiere que Dios me levantó sobre mí para que sea mi ministro con autoridad espiritual de Dios. Amén. Mira, tal es así que este templo, por ejemplo, tuvo que haber llegado, a ver, voy a contar 2 metros. 1, 2. Este templo tuvo que haber llegado de esa pared hasta acá. Acá tuvo que haber una pared que llegaba, que pasaba así entre medio de 2 chicas, iba hasta el fondo. Esto hubiera sido el ancho del templo. Hubiera tenido 9 metros de ancho por todo el largo. Pero el día que nos intoxicamos, ese mismo día, antes que nos murábamos, que nos muriésemos, él trajo una palabra de Roberto, Carlito, y él no es un profetón, él es un gran pastor. Pero cuando él me da una palabra, yo estoy atento. ¿Y usted cuando yo hablo una palabra? Espero que los novios, antes de meter el casamiento, nos pregunten: ¿cómo te va con tu noviazgo? ¿Cómo andás con...? Pregunta. Mirá que este viejo ya anduvo de novio muchos años. Viejo, si me crees viejo, yo no me la creo todavía. Pregunten, muchachos. Vienen de oración, los chicos. ¿Están escuchando? Porque Dios me está diciendo que yo te diga esto. No, ya entró el pastor, ya tiene un momento vertiginoso y después tiene un momento que se mete en la pavada del pastor. Ya se está poniendo viejo el pastor. Cuando el hermano Roberto me dice, Carlos, vos sabés que siento, estábamos construyendo
siento que tenés que tomar 2 metros más de templo. ¿Cómo? Estaba la torta, ¿te acuerdas, Alberto? Estaba la torta por acá, estaba por acá toda arena, la comida por ahí, la gente estaba llegando al lugar y estábamos sentados acá todo apretadito, la entrada estaba ahí y acá se terminaba el templo, esta era la pared. Estos 2 metros no creo que había estado acá. Y él viene y me dice, y él no es de tener palabras proféticas o esas palabras así de interpretación un tanto profético, ¿no, Roberto? No. Y él reconoce a otros tener este ministerio, pero no es el ministerio de él. Pero él me dijo, Carlos, yo siento, y cuando me dijo yo siento, digo, yo sé que este hombre siente. Porque hay otros que sienten tantas cosas y hacen menos de la mitad de lo que sintieron. Y encima le inculcan al pueblo que sientan lo que ellos no están dispuestos a hacer. Pero este hombre, cuando me dijo sentir, yo dije, voy a parar la oreja. Algo de Dios me está diciendo. Así que pasaron los días especiales del aniversario, casi nos morimos, nos envenenamos, estuvimos internados, le ensuciamos todo el hospital, todo sucio. Me quisieron matar algunos colegas de acá, si se muere mi nieta, te mato, te muero a palos. Yo ya me veía muerto, pero yo cuando estaba en el hospital digo, este pastor me trajo una palabra y yo no me voy a morir hasta tener los 2 metros para allá. Así que ya no tengo que esperar un poquito más. Y las voces por el hospital me llamaban, vos sos un hijo, bueno, te imaginarás, yo era hijo de todas las mamás del mundo. No tiene una palabra ni, yo no me muero hasta que yo levante los 2 metros para allá, puesto que mi pastor lo habló. Y acá estamos. Amén. Acá estamos. Hicimos lo que era de Dios, no era de Dios. Amén. Después tenía que pelear con el vecino. Porque fui al consejo deliberante y dijeron, no hay problema, pastor, tome los metros que quiera de su ala, 3 metros, pero como hay una historia aquí de metrajes verdes, le va a tener que pedir permiso a su vecino porque algún día cuando tenga un gran edificio, hasta me estaban pronosticando bendiciones del consejo, cuando tengan un gran edificio de 4 pisos, digo, wow, este tiene más fe que yo. Usted le va a tapar el sol de la mañana al vecino y tenía razón. Así que le toco la puerta un día Narciso, y él me puso la cara como Narciso Ibáñez Menta. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocieron? ¿De la película de terror, Daniel? Sí. El pulpo negro. Así que Narciso, ¿qué necesita? Que usted me preste los 2 metros míos. Que usted me preste los 2 metros míos. Porque estaba en él la firma. Y se había resistido. No, porque usted me va a quitar el sol. Y usted tiene razón, el sol se lo voy a robar. Pero usted va a ser bendecido cuando yo le robe el sol a usted. Y le maté el punto. Yo le voy a bendecir a usted. Así que me firmó en un papel ahí, un papel, no sé, común y corriente. Y le digo, si esta firma es auténtica, sí, es lo único que sé firmar. Una firma así larga. Lo llevé al consejo, me permitieron el permiso y construimos los 2 metros. Mire, hermano, tenemos los 11 metros aquí porque hubo un pastorcito chiquirín, inexperto como lo soy hoy, pero que aprendo a escuchar la dignidad de lo que tiene una palabra. Y yo como leal escucho a aquellos que tienen cosas de Dios para darme. Y así funcionan las cosas. Así funcionan las cosas. Así funcionan las cosas. ¿Tenemos que ser fieles a Dios? Sí, pero ser leal al que Dios ha puesto como autoridad sobre usted. No sé si usted lo relativiza, puede que usted lo haga. Por eso le dijo, voy a hacer que el pueblo esté lejos, para que los demás vean a la distancia. No solamente verán un cofre, es el altar, el arca, sino también verán las personas. Y yo le decía, ¿ven las personas? Sí, ellos son los que conducen los ministerios. La iglesia está supeditada a control de los ministerios. Cuando en la iglesia no hay ministerio, la iglesia no existe. Cuando en la iglesia no hay ministerios, puede haber hombres, mire hermano, que hablen, que tengan, pero una retórica de aquellas, y estar inundada la plataforma de ellos, pero si no fueron por Dios levantados para que sean los ministros y los ministerios para esa casa, esa iglesia dejará de existir prontamente.
No se trata de que haya cúmulos de personas, se trata de que haya hombres del cual Dios los levantó, los prepara, como también va a ocurrir en usted seguramente, y los levanta para que sean sus ministros, los ministerios que llevan adelante la obra de Dios. Y termino, vengan los músicos. Estaban allí entonces, pisaron la arena, lo vieron a la distancia, luego ellos, vengan los músicos, comenzaron a caminar rumbo al río, las aguas comenzaron a abrirse, los levitas, sacerdotes, los grandes montones que vienen allá empezaron a tener barricadas acá, y cuando llegaron al medio del río los levitas, transportadores del arca, ellos estaban en seco. Entonces ellos dijeron, ahora sí vengan ustedes, y vinieron ellos y el pueblo pasó en seco. Mientras pasaban iban mirando los levitas, iban mirando el arca pasando, iban caminando de una orilla a la otra orilla, y cuando terminaron de pasar el último los hebreos, entonces los hebreos levitas comenzaron a irse con el arca en mano, y cuando llegaron a la otra orilla, entonces las aguas volvieron a unirse, porque las aguas se detienen cuando los levitas, sacerdotes, conducen la obra de Dios. Hermano querido, esto no ha cambiado hoy. La iglesia está conducida por el ministerio, y usted tiene, y vos te tenés que preparar. No digas que no sirvo para nada, no digas que no pego una, no digas que todavía que no me he casado, que aquello de no me ha reído. Deje de mirar esas tonteras. Dios sabe con quién vas a formalizar, Dios sabe quién va a ser tu compañero, tu compañera. Dios es el que va a poner en ti un ministerio. Dios es el que te va a dotar de ministerio. No te preocupes, lo que sí tú tienes que preocuparte es ser leal para ser instruido por aquel que te instruye a diario, que son los ministerios, los ojos por los cuales Dios levantó, para que sean sobre tu cabeza, sobre tu vida, aquellos que ministren tu vida para tu gran bendición. ¿Me está escuchando? Yo no me escucho nada usted. ¿Lo entendió o no lo entendió? Si no, vengo de vuelta, Déjeme leerle algo, no lo busquen. Mientras los chicos hacen nada, hacen gala de lo que saben hacer, quiero que entienda esto. No le voy a decir el pasaje, por eso digo, porque usted lo va a leer y se va a distraer. Pero dice en un capítulo, pero dijo el apóstol Pablo, pero subí según una revelación. Escúchenme. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, escuchen, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Reitero, pero subí según una revelación. Y para no correr, dice el apóstol, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, a los que tenían mucha fama, mucho cartel, el evangelio que predico entre los gentiles. Mañana un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y dice el verso 6 de ese capítulo que ahora voy a mencionarle, pero de los que tenían reputación de ser algo, es decir, los que tenían un cartel que no sirve para nada, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, dice el apóstol, pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hermano querido, ¿qué significa esto? Pareciera haber hoy tanto reconocimiento humano entre nosotros, entre la iglesia, ¿me está escuchando? Entre el pueblo de Dios. ¿Qué significa reputación? Fama, reconocimiento, cartel. Hay tanto reconocimiento hoy, pero hay tan poco conocimiento. Y cuando ves mucha reputación, mucha fama, mucho cartel, son personas que hablan como si fueran una caja de resonancia. Algo suena hueco, vacío de contenido. Se habla mucho, pero adolece de un vacío de contenido. No hay expresiones del espíritu. Eso es lo que dice en cuanto a reputación. Hoy hay tanto cartel, porque hay mucha información y todos quieren ser algo y necesitan de las carteleras, necesitan de la reputación, de la fama, de los aplausos, del reconocimiento. Pero en Dios, si quieres reconocimiento, Dios te lo va a dar en el momento en que Dios quiere hacerlo. Pero primero tienes que postularte como un hijo de Dios que camina paso tras paso, pidiéndole al Señor, Dios mío, transforma
a cabo esos caminos sin interrupción, voy a generar el día de mañana fruto, pero caminando con autoridad, limpio, reconociendo quién es mi autoridad. Tengo una persona que me guía, tengo una persona que me lleva para el mejor de los caminos. ¿Cuándo un ministerio te va a llamar por mal camino? ¿Cuándo te va a llamar por mal camino alguien que te quiere, que te ama y que sabe perfectamente de que usted también es un señalado por Dios, es un redimido por Jesucristo, es un señalado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo un ministro, cuando alguien que tenga autoridad del Señor te va a plantear la idea de que está haciendo equivocar tus pasos? ¡Nunca! Tenemos que entenderlo desde acá. Reconozco la autoridad que existe sobre mí, reconozco que está sobre la vida de nuestros ministerios, la unción y la gracia, que son aquellos que me enseñan, que me guían, que me conducen. Gracias, Señor.